Deuteronomio 19. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú la heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Está recordándoles Dios a la nueva generación, antes de que entren a la tierra, que tienen que establecer ciudades de refugio. Sabemos que en total eran 6 ciudades, pero aquí digamos que va a ser como progresivo. Para empezar, necesitaban apartar 3 ciudades, ¿no? Porque no iban a entrar a la tierra a poseerla completamente de un día para otro. Iba a llevar un proceso. Entonces, para empezar, tenían que apartar esas 3 ciudades. Esas ciudades de refugio nos hablan de Cristo. Él es nuestro refugio. Era un refugio físico, era un lugar para estar a salvo, pero también era un lugar seguro legalmente. Así es Cristo como nuestro refugio, legalmente, porque Él ya pagó nuestra deuda. Es nuestro refugio físico y espiritualmente, porque en Él estamos seguros, en Él estamos a salvo. Y ahí huía el homicida accidental, ¿sí? El que había matado a alguien no intencionalmente, para que el vengador de la sangre o el pariente cercano, que es la misma persona, no intentara hacerse justicia por su cuenta sin que antes hubiera recibido un justo juicio y una investigación para entender realmente qué fue lo que sucedió para que matara a una persona. Ahí en ese lugar se protegía. Nosotros acudimos a Cristo como nuestro refugio, aunque hemos sido pecadores voluntarios e involuntarios, pero toda nuestra vida hemos pecado, toda nuestra vida hemos agraviado a Dios y merecemos ser muertos. Sin embargo, Dios en su misericordia, Él pagó por nosotros, y entonces en Él tenemos ese perdón y ese refugio al que acudimos todos aquellos que reconocemos que hemos pecado y que necesitamos pagar por nuestros pecados. Sin embargo, Él ya pagó por nuestros pecados. Dice, arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes. Los caminos tenían que estar arreglados para que todo homicida pudiera huir ahí. O sea, el camino para llegar a las ciudades de refugio tenían que ser caminos fáciles de recorrer, fáciles de caminar, fáciles de transitar, para pronto llegar a ese lugar de refugio. Así el Señor se ha hecho cercano a nosotros. No está lejos de nosotros. Él se ha hecho cercano, se ha hecho presente en nuestras vidas, de tal manera que no requiere más que fe en Dios acercarnos a Él. Vamos a ver lo que dice Romanos 10. Versículo 8, Romanos 10:8, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice aquí, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y dice claramente, esta es la palabra de fe que predicamos. O sea que si confesamos al Señor con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, entonces somos salvos. Así de cerca se ha hecho el Señor a nuestra vida. Por eso Él, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Él descendió como ese tabernáculo, se taberniculizó para estar aquí en medio de nosotros. Entonces estas ciudades de refugio eran fáciles de accesar.
Cristo es fácil de accesar. Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Vamos a ver otra cita, Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Así como los culpables los culpables, aunque no fueran intencionales, huían a la ciudad de refugio, nosotros también tenemos un consuelo que hemos acudido para asirnos. Así ellos acudían a las ciudades, se trasladaban a las ciudades con la esperanza de ser guardados. Así nosotros acudimos a Cristo con la esperanza de ser perdonados y encontrar ese refugio. Entonces, una diferencia, las ciudades de refugio solo protegían al inocente, al que no había tenido la intención, que había matado a alguien pero sin intención. La diferencia es que en Cristo hasta el culpable intencional, el culpable de corazón encuentra misericordia. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestra culpa. Entonces, Cristo es nuestro refugio seguro. En Él hay gracia en lugar de venganza. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nosotros. Él es el juez justo, pero también Él es el que hizo justicia por nosotros. Vamos a regresar a Deuteronomio 19. Dice: y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá, aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuera con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Aquí nos da un ejemplo de un homicidio accidental, que al cortar leña y estar dándole el golpe al hacha, pudiera salir el hierro donde está el filo, salir volando y matar al prójimo. En este tipo de casos tenían derecho a huir a una de las ciudades de refugio. Versículo 6. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, ¿no? Que son las 6 ciudades. Pero aquí pone la cláusula: si obedeces, entonces vas a entrar a poseer toda la tierra. Y cuando poseas toda la tierra vas a agregar otras 3 ciudades. Pero para empezar tienes que tener 3 ciudades con caminos accesibles para que el homicida no intencional pueda escapar del vengador de la sangre. Recordemos que el original vengador de la sangre o pariente cercano es Goel, que en el original significa redentor. Entonces, nada más recordemos, ¿no? Goel significa redentor, y en la palabra de Dios vemos esa traducción tanto como un pariente cercano que redime, o el vengador de la sangre, ¿no? El pariente cercano en el Antiguo Testamento tenía varias funciones. Por ejemplo, hemos visto Levítico 25,
Versículo 25, podía redimir la tierra si alguien había perdido su heredad. El pariente cercano, el redentor, podía comprarla para que la familia no la perdiera. También podía redimir personas, ahí mismo en Levítico 25 del 47 al 49. Es decir, podía pagar el rescate de un pariente que había caído en la esclavitud por deudas. En Números 35:19 podía redimir la sangre. Si un pariente era asesinado, el goel debía vengar la muerte del familiar matando al culpable. En este último caso es cuando se le conoce como vengador de la sangre, ¿no? Cuando redimía a un pariente su heredad o lo redimía de la esclavitud, era pariente cercano, ¿no? Así se le llama, pero lo original es lo mismo, goel. Pero cuando tenía que vengar la sangre de un pariente cercano, se le conoce como vengador de la sangre. Entonces, por un lado protege, rescata y redime, pero por otro lado ejecuta justicia sobre la muerte, sobre el asesino que mató a su pariente cercano. Entonces, por un lado es redentor, pero también es vengador, y es la misma palabra, goel. Entonces, parece algo contradictorio, pero lo interesante es que este concepto, este término de goel, se une en Cristo. Ambos aspectos se cumplen en Cristo. ¿Cómo? Pues porque Cristo es redentor de su pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Él es nuestro pariente cercano. ¿Por qué cercano? Porque siendo Dios, tomó forma de hombre, tomó forma como uno de nosotros, se hizo nuestro pariente cercano. ¿Sí? Llegó con un cuerpo como nosotros, ¿no? Con todos los sistemas de nuestro cuerpo, de carne y hueso, se hizo como uno de nosotros, tomó nuestro lugar y redimió lo que nosotros habíamos perdido. Nos redimió de la esclavitud, porque teníamos una deuda con el pecado, y redimió nuestra herencia. ¿Sí? Habíamos perdido herencia por nuestro pecado, ahora somos coherederos juntamente con Cristo. Entonces ahí el Señor Jesucristo cumple el rol del goel, del redentor, del pariente cercano que redime, que salva, que protege. Pero al mismo tiempo es el vengador del mal y del pecado. Es el vengador de la sangre. ¿Por qué? Porque Cristo también es el juez justo, que va a vengar la sangre inocente, va a traer juicio sobre el pecado y la injusticia. Entonces, así como Él ofrece gracia a las personas que van a Él arrepentidos, también en Apocalipsis lo vemos como juez que va a ejecutar venganza contra aquellos que rechazan la salvación. Entonces, esta paradoja se resuelve en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la cruz, Cristo fue a la vez la víctima inocente, fue el vengador y el redentor. ¿Por qué? Porque Él misericordiosamente se hizo nuestro pariente y nos redimió, tomó nuestro lugar. Pero también se ejecutó el juicio, la venganza sobre el pecado, porque el pecado merece la muerte. Entonces en Cristo vemos tanto justicia, porque el pecado fue castigado, pero también vemos misericordia, porque no lo ejecutó en nosotros, sino que tomó nuestro lugar. Entonces Él es el goel. Él es el redentor. Y de eso se trataban. Las ciudades de refugio apuntaban a Cristo. Recordemos que todo habla de Cristo. Entonces dice, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Pero si hubiera alguno que aborreciera a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si oyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No le compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Bueno, entonces vemos que también había uno que otro que quería tomar ventaja
y teniendo molestia, coraje o enemistad, mataba a alguien a propósito y quería huir o iba a pretender huir a una ciudad de refugio como si hubiera sido accidente, cuando se evidenciaba con las pruebas y testigos suficientes que marcaba la ley que él había sido homicida voluntario, intencional, tenía que entregarse esta persona al Goel, o sea, el vengador de la sangre, para ser ejecutado. Porque Dios es un juez justo y el derramamiento de sangre inocente es algo que contamina. Aún la sangre, dice la palabra de Dios, la sangre clama a Dios, la sangre inocente clama a Dios por justicia. Cuando hay tanto derramamiento de sangre, es una contaminación espiritual terrible y Dios es algo que no va a dejar impune. El quitarle la vida a personas es un pecado terrible delante de Dios. Y el último versículo aquí dice: en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirá los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Habla del respeto a la propiedad privada. Eso es algo bien importante, el respeto a la propiedad privada. Entonces recordemos que la tierra en Israel era parte de un pacto, era una herencia dada por Dios a cada tribu. Entonces se marcaban, se ponían señales, se ponían bordes, conocidos como linderos, límites, para que se respetaran los límites de la propiedad que le pertenecía a cada tribu, a cada familia. Entonces, mover un lindero es equivalente a robar la herencia de tu prójimo de manera encubierta, ¿no? Lo mueves, lo alteras para ensanchar tu terreno y quitarle terreno a otro. Entonces era una falta contra el prójimo, pero no nada más contra el prójimo, sino contra Dios. Cada robo, cada pecado, no solamente ofendemos al prójimo, es una ofensa directa contra Dios. Entonces, este mandato protegía a los más vulnerables, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos, que eran las personas que podían ser engañados o despojados más fácilmente. Entonces, esto garantizaba el orden. Dios estaba prohibiendo específicamente no hacer este tipo de acciones de mover linderos o límites de la propiedad. Ahora también lo podemos aplicar no solamente a respetar la propiedad ajena, que eso debería de ser, pero también lo podemos aplicar a la herencia. Nuestra herencia es Cristo. La herencia más grande que tenemos es Cristo, es su palabra, es el evangelio verdadero que vino del cielo. Entonces nosotros tenemos que cuidar fielmente esa herencia espiritual que recibimos en Cristo. Vamos a ver Efesios 1:11. En Él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, así como esa tierra física era una herencia para el pueblo de Dios, nosotros tenemos una herencia espiritual en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces habla que tuvimos herencia en Cristo, tenemos herencia en Cristo. Vamos a Proverbios 22:28. Dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Eso lo podemos aplicar al Evangelio también de Cristo, ¿no? El Evangelio, tal como Dios se lo reveló a sus santos de la antigüedad, a sus apóstoles, y que está escrito, no debemos traspasar, ir más allá de lo que el Señor estableció en su palabra. Tenemos que tener mucho cuidado de no modificar o querer actualizar o querer modernizar lo que Dios ya estableció en el Evangelio verdadero de Cristo. Entonces,
yo creo que pudiera ser una aplicación. No podemos alterar el Evangelio de Cristo, tenemos que guardar el Evangelio de Cristo. Si vamos, por ejemplo, a 2 Timoteo 1, ...3 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Retén, dice aquí, la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y luego dice, guarda el buen depósito. O sea, tenemos que retener la forma de las sanas palabras, guardar el buen depósito, no contaminarlo, no mezclarlo, no leudarlo, no modificarlo, sino guardar esa herencia que Dios nos da, ¿no? Porque así como ellos a lo mejor pensaban que moviendo un poquito los límites más para allá, no había problema, y dice Dios, no puedes mover los límites. Eso es lo que yo establecí. Así se nos dio un evangelio y tenemos que guardar la forma de las sanas palabras de Cristo. Vamos a regresar a Deuteronomio, capítulo 19. Versículo 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces era muy importante asegurar la verdad. Esto habla de un Dios que ama la verdad y la justicia y que puso leyes, o sea, la mayoría de las leyes de Occidente, las leyes de los países democráticos, tienen su origen en la palabra de Dios, no en el derecho romano, como dicen en la escuela de jurisprudencia de leyes, sino todas las leyes justas vinieron de la ley que Dios le dio a Moisés. Así, esa es la realidad de la historia. Esa es la realidad de la historia. Esto nos habla del carácter justo de Dios, que ponía estas leyes para asegurar que no se incriminara a alguien falsamente. Tenía que haber 2 o 3 testigos mínimo. No se podía meter a alguien o acusar a alguien solamente porque alguien dijo. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y qué importante que dice, se van a presentar primero delante de Jehová. Aunque Dios es espíritu, Dios no lo vemos, Dios está presente, Dios está ahí, Dios está atento a toda acusación falsa, a todo falso testimonio. No lo pasa Dios en vano. Delante de los sacerdotes y delante de los jueces, y los jueces inquirirán bien o se investigarán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, si alguien se atrevía a mentir, a levantar un testimonio falso, tenían que investigar, los jueces tenían que investigar que los testigos estuvieran diciendo la verdad. Tenía que haber evidencia que estaban diciendo la verdad. Y si encontraban que había sido mentira, entonces él iba a pagar lo que quería que su hermano pagara. El castigo que se le iba a poner al acusado, ahora lo iba a tener que sufrir el testigo falso. Y eso les daba temor. Era una ley que prevenía, ¿sí? Una ley preventiva. ¿Para qué? Para que lo pensaran 2 veces antes de levantar un falso testimonio. Dice, y los que quedaren oirán y temerán, aquí está diciendo por qué era esa ley, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Entonces, ¿qué efecto causaba esto en la comunidad?
Bueno, el castigo ejemplar que producía temor en el pueblo. Y eso hacía que se abstuvieran de repetir esa maldad. La justicia causaba que se preservara la pureza de la nación. Y cuando aquí dice vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, no es una venganza personal, sino es una justicia proporcional. Entonces, antes de hacerlo, o sea, si tú le querías quitar un ojo a alguien, pues la pensabas, porque iban a salir perdiendo los dos, te lo iban a quitar a ti. ¿No? Si tú matabas a alguien, te iban a quitar a ti la vida. Era proporcional a la que tú habías hecho. Entonces, ¿qué pasaba? Esto aseguraba que el castigo nunca fuera menor, ni tampoco excesivo del crimen cometido. Era proporcional, era equivalente a lo que tú habías cometido, ¿no? Porque mucha gente hace cosas terribles y hay una enorme impunidad, no le pasa nada o mata a alguien, viola a alguien y sale a los 5 meses, ¿no? Entonces, esta ley era justa, era proporcional, pero también evitaba lo opuesto, que alguien se vengara desmedidamente de alguien, ¿no? Por ejemplo, alguien a lo mejor robó una vaca, por decirlo, ¿no? Y la otra persona le quita 30 y le hace más cosas, o sea, no, se aplicaba una justicia justa. Entonces, este es el Dios justo, es un Dios que ama la verdad y que ama la justicia. Entonces es importante esto porque también en nuestro día a día tenemos que no culpar a la gente. Aquí estamos viendo que se tenían que tener testigos y se tenía que hacer una investigación. A veces a nosotros se nos pierde algo y es fácil culpar a los demás, ¿no? Ya me lo robó fulano, me lo robó. Y a veces somos distraídos y perdemos las cosas y ya estamos culpando a alguien. Ese es un ejemplo. O sea, tenemos que tener cuidado de no culpar o levantar falsos testimonios. Es que a alguien le caigo mal, me miró raro. Ya estamos culpando a alguien, a lo mejor en algo muy tonto. Tenemos que tener mucho cuidado de estar acusando en nuestro pensamiento a personas cuando no tenemos los datos necesarios, que son puras especulaciones o conclusiones a las que hemos llegado sin tener datos. Entonces, a Dios no le gusta eso, tiene que ser la verdad. Todo lo que no es así es chisme y a Dios no le gusta el chisme, es como un testimonio falso. Y también obviamente esto nos habla de Cristo, toda la palabra nos habla de Cristo. Cristo, cuando vino a esta tierra, Jesús, que fue inocente, que no pecó, fue acusado por testigos falsos. Eso lo vemos en los evangelios, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículos 59 y 60, vemos que fue acusado por testigos falsos, pero él no se defendió, no abrió su boca. Él cargó con el castigo que merecíamos nosotros, los verdaderos culpables. Y hasta cierto punto, nosotros somos culpables, pero también somos como falsos testigos, porque nosotros distorsionamos la verdad. Estamos tan caídos que distorsionamos la verdad. Estamos tan caídos que seguimos justificándonos, seguimos creyéndonos buenos. En lugar de dar el testimonio de que realmente somos culpables, seguimos diciendo que lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, en lugar de rendirnos a Dios y dejar que el juez justo sea quien nos examine. Entonces, aquí habla de testigos y eso nos recuerda que el testigo fiel y verdadero es Cristo. Vamos a terminar con Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Aquí le está llamando a Cristo el testigo fiel y verdadero.
En este capítulo se habla de la necesidad de testigos veraces. Y vemos que el testigo fiel y verdadero, el que no miente, el que es perfecto, es Cristo Jesús. En contraste con la mentira que hay en nuestro corazón. Nosotros estamos tan caídos, estamos tan dañados por el pecado, que la visión que tenemos de nosotros mismos y del mundo es incorrecta. Por eso tenemos que ir al testigo fiel y verdadero. En él no hay mentira. Y nosotros tenemos que seguir su ejemplo. Los que hemos creído en él tenemos que vivir en verdad, en justicia y en transparencia, aunque a veces vaya en contra de nosotros mismos.